Muy buenas, bienvenido nuevamente a otro video de FTK Imager. En este caso es el segundo video que estamos realizando con la finalidad de aprender un poco de esta herramienta que es sencilla pero muy potente. Una herramienta utilizada en muchos laboratorios forenses con la finalidad de visualizar imágenes, así como la de crearlas. Estas imágenes, como habíamos dicho anteriormente, es una imagen creada por la gente de Asset Data y la podemos descargar de manera gratuita. Y la podemos utilizar en un computador sencillo, básico, en este caso. Y podríamos visualizar también algunos datos, ya sea de algunas memorias, de algunos discos, con la finalidad de ver si las informaciones que contienen los mismos es la que nos interesa. De ahí crear la imagen o seleccionar la información que podamos visualizar que nos interese y crear la imagen desde ahí directamente. Como había dicho anteriormente, esto nos puede servir a nosotros para no crear una imagen completamente del disco si no nos interesa copiar el disco, aunque dependiendo también el formato que le demos al disco, podríamos nosotros tener varias formas, varios formatos de la creación de una imagen. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de E01, AD1, DD y AFF. Tanto los formatos de AD1 como E01, que son muy utilizados en este caso, son formatos que ayudan mucho, ya que estos formatos no copian el disco completo al que se le va a hacer la imagen forense. Me explico. Si un disco duro o una memoria poseen 1 tera, 500 gigas o 2 teras, en este caso, con estos formatos, no hay que tener un disco del mismo tamaño, aunque es lo recomendable. Pero posiblemente, dependiendo de dónde se haya adquirido ese disco, ese computador en este caso, posiblemente pueda que no esté lleno y solamente tenga unos 50, 70, 80 gigas, podemos decir. Cuando utilizamos estos formatos solamente donde ven que hay un 1 encendido, en este caso donde ellos ven que solamente se escribió, es lo único que ellos copian. Si todos los otros bits están apagados y están en 0, no interesa. Por eso es que vemos imágenes en los laboratorios de discos de 2 teras o más, que muchas veces lo único que tienen son 100 gigas, 200 gigas. Pero cuando utilizamos este tipo de formato, al utilizar otro formato como posiblemente DD, ahí tendríamos que utilizar un disco completo. ¿Por qué? Porque DD, en este caso ese tipo de formato, copia el disco completamente. Y al copiar el disco completamente, tendríamos que utilizar un disco o del mismo tamaño que el de la evidencia o un disco mayor que el de la evidencia, pero nunca menor. Hay muchas aplicaciones que se utilizan en este caso para crear este tipo de imágenes. A nivel de comandos en Linux, tenemos DS3DD, que es un comando muy utilizado para crear imágenes, ya sea en DD, en E01 o en otro formato. Pero cuando utilizamos el comando DD o aplicaciones que utilizan el comando DD, posiblemente tendríamos que utilizar un disco, como dije anteriormente, o del mismo tamaño que la evidencia o mayor. Asimismo,
Tenemos otro formato como es AFF, que también son formatos no tan utilizados, pero en algunos laboratorios también se utilizan. Muchas veces, formato como AD1, en este caso, lo vemos cuando queremos hacer un tipo de tracción directa como imagen en una evidencia. Me explico. Si una evidencia, antes del análisis, se detecta que las informaciones que se quieren analizar o extraer o llevar a un informe pericial están en un lugar determinado, yo con mi carpeta, con mi plataforma de FTK abierta, solamente tengo que seleccionar la parte a la que le quiero hacer una imagen y ya tengo la imagen que luego será abierta con un gestor de análisis como podría ser FTK, Enkey, Autopsy, Magne Action, entre otros. Vamos a ir viendo en este caso la parte ya gráfica de esto que acabamos de decir. Dijimos que podríamos, si quisiéramos, visualizar todo lo que yo tengo conectado solamente con darle este botón aquí y vemos que aparte del disco que veamos en el video anterior, también tengo otro. Y asimismo tengo la partición de este. Si quisiera crear una imagen, me podría ir a crear imagen de disco o hacerlo sencillo y también utilizar ya la parte de la barra de herramientas. Cuando le doy aquí, esta me dice a mí que seleccione qué tipo de formato o qué tipo de dispositivo es el que quiero verificar para crearle la imagen. Me sale tanto un lógico, un físico, un directorio, entre otras opciones. Pero como habíamos dicho que teníamos un disco conectado, en este caso hacemos alusión de que es un disco físico. Luego de que le damos aquí, nos damos cuenta que tenemos dos discos. Y vemos que aquí también tenemos dos discos. Muchas veces cuando estamos utilizando la computadora de laboratorio, posiblemente aquí me pueden aparecer 5, 6 o 7 discos, ya que estas torres utilizan varios dispositivos conectados a ella para hacer muchas imágenes. Es bueno siempre saber cuál es el nombre de la evidencia para poder identificarla y poder seleccionarla. Una de las formas también que tenemos que tener en cuenta antes de realizar este tipo de análisis es que todo lo que se conecta tiene que ser a través de un RAI Blocker, un software que no nos permita a nosotros escribir en la evidencia, ya que si se escribe en la evidencia automáticamente esta puede ser descartada o ya no utilizada, posiblemente utilizada para investigación pero no para ser llevada a un tribunal. ¿Cómo podríamos probar un RAI Blocker? Bueno, la manera más sencilla es que cuando lo ejecutemos este software, conectemos una memoria y le demos clic derecho a la memoria dentro de ella y ver que no se puede crear un directorio. Ya por lo menos ahí podemos saber que el dispositivo está funcionando. La manera correcta, pero que no es la que mayormente se utiliza por poco presupuesto cuando se va a realizar este tipo de imágenes, es copiar la evidencia, en este caso ya sea el disco o la memoria,
en un disco. Y a ese disco es que se le va a hacer la imagen. Pero muchos de estos laboratorios no cuentan con un gran presupuesto y la creación de imágenes no es tanto a un disco, sino que muchas veces llegan cientos de computadoras en un mes, en una semana. Entonces la cantidad de discos no es suficiente para realizar este tipo de trabajo como dicta la ciencia. Por eso es que muchas veces las computadoras, los dispositivos de indicio, tienen que conectarse a estas computadoras con Ray Blocker como software para poder crearse la imagen. Luego de que hemos seleccionado el dispositivo, que es, le damos finalizar y este nos lleva a otro lugar donde vamos a elegir, en este caso, algunas informaciones. Cuando le demos aquí la vamos a ver. Una de ellas es cuál es el formato de la imagen que queremos hacer. En este caso vamos a coger E01. Aquí aparecen algunos de los formatos que de los cuales ya habíamos hablado. Luego nos va a aparecer a nosotros llenar un pequeño cuestionario donde nos dice desde el número de imagen hasta alguna nota. Esto siempre va a depender cuáles sean los procedimientos que tiene el laboratorio para la creación de sus imágenes. Usted puede hacerlo o también crear los mismos donde lo primero que se ponga muchas veces sea el número de la evidencia. El número puede ser una A. Perdón, el número de caso. Puede ser caso 001 2022. Si es la evidencia A, B o C, dependiendo la cantidad de evidencia que sea. Usted ahí puede hacer una pequeña descripción de la evidencia en este caso. Puede poner el nombre de un examinador y alguna nota. ¿Por qué esto? Porque luego de que la imagen se cree, vamos a ver estas informaciones en un TXT que se crea aparte. Y es bueno saber muchas veces tener una buena descripción tanto del número de evidencia que se le pone tanto físicamente, así como cuando se crea como imagen, así mismo quién fue que la creó, por si la persona se le debe de preguntar o no es la misma persona la que va a realizar el examen de esa imagen y se le quiere preguntar cualquier cosa, una nota, posiblemente si el caso está identificado con algún nombre, automáticamente ya uno puede identificar a quién pertenece esa evidencia. Luego le damos aquí y vamos donde nosotros quisiéramos que se guardara esta evidencia. Asimismo también podemos poner el nombre que le queremos poner a la evidencia. Y luego aquí podemos poner de qué tamaño sean los fragmentos de imágenes que nosotros queremos en este caso. Luego de que llenemos estos renglones, vamos a darle finish y automáticamente vamos a comenzar a crear lo que es nuestra imagen. Ya para el próximo video vamos a ver la imagen ya creada y asimismo
vamos a poder nosotros, en este caso, comenzar a ver qué podemos tanto obtener en una imagen, así como si quisiéramos también extraer otro tipo de archivos, como lo que hemos mencionado anteriormente, que veremos en el próximo video. Así que muchísimas gracias y feliz resto del día.